Ya está con nosotros aquí José Luis Espert porque hay tantas cosas para hablar de lo que viene cambiando la economía. Lo primero es, ¿quedó desorientado el gobierno de Macri frente a la asunción de Trump? Algo. Yo creo que la sociedad en general está un poco golpeada con el triunfo de Trump. Me parece que la sociedad argentina y gran parte de la política estaba jugada que ganaba Hillary. Me parece que hay mucha frustración y parte de esa frustración se la pone en Trump, ¿no? Yo no tengo la menor idea lo que va a ser Trump a ciencia cierta. Creo que nadie tiene certeza sobre eso, y menos acá. Pero me parece que gran parte de este monstruo en el cual estamos transformándolo acá, Trump, tiene que ver con la frustración de un país enfermamente progre por la derrota de Hillary. Y la cuestión del proteccionismo. Trump está asumiendo proteccionismo después de ¿cuánto? De 22 años más o menos, el primer tratado de libre comercio en los Estados Unidos. Estados Unidos era el principal promotor de la globalización. Trump está diciendo no. El gobierno argentino está diciendo vamos por más globalización. ¿Cómo van a compatibilizar esto? ¿Se quedaron sin libreto? Bueno, en primer lugar, que Trump esté rechazando acuerdos globales o multilaterales de libre comercio no significa proteccionismo, no necesariamente. A ver, tengamos una... Y el discurso de él diciendo... Pero cuidado, una cosa es que Argentina por 60 días no puede exportar limones, otra cosa es que Trump denuncie el NAFTA, otra cosa es que denuncie el Trans-Pacific Partnership, el Tratado Asia-Pacífico, otra cosa es pensar que Trump se va a embarcar a una política decididamente proteccionista. Estados Unidos es un país extremadamente liberal y puede ser que tenga un cambio de algunos grados, pero esto no es un cambio de 180 grados respecto de lo que es Brasil. Estados Unidos. Yo creo que Argentina, me salió Brasil porque Argentina a veces juzga a Brasil con ojos argentinos y lo mismo me parece que está pasando con Estados Unidos. Estados Unidos no se va a embarcar en un cambio de 180 grados como hacemos acá cada 10 años, cada vez que tenemos una crisis. No esperemos que eso va a ocurrir. ¿Que va a haber cambios? Sin duda que va a haber cambios. Y vaya que los va a haber. A ver, si el presidente americano considera que parte del incremento en la desigualdad que ha habido en Estados Unidos en los últimos años viene como consecuencia de la inmigración ilegal mexicana, ¿por qué no protegerse frente a eso? Dicho sea de paso, el muro se empezó a construir en el año 2008, cuando fue sancionado por ley, apoyado por Hillary, votado en el Congreso en 2006. O sea, el muro no es una cosa de Trump solamente. No lo construyó. Trump continúa el muro que ya comenzó a construir Bush, pero cuidado, ese muro fue votado en 2006, por Hillary también fue votado en el Congreso. Otra cosa... Sí, pero vos te imaginarías un presidente de los Estados Unidos diciendo las fábricas que están afuera vengan de vuelta para acá. Si lo dijera un presidente argentino, digamos, provocaría, bueno, no tenemos demasiadas fábricas afuera, pero bueno. No, perdón. Verlo en Estados Unidos es extraño. Ahora, en Argentina vivimos haciendo eso. En la última década, para importar un clavo había que presentar una declaración jurada. Quisiera creer que no va a haber nadie que se asuste. ¿Trump se hizo peronista? ¿Qué pasó? No quisiera creer que nadie se va a asustar porque Trump haga algún proteccionismo. ¿Trump se hizo peronista, como dice Moreno? No, de ninguna manera. A ver, ¿vos sabés cuál es el arancel promedio para importar en Argentina? ¿Y no es el 35? No, ese es el máximo. El promedio, 13,5. ¿Sabés cuánto es en Estados Unidos? 3,5%. No hay ninguna chance que Trump vaya de 3,5 a 3,5, 14% como nosotros. No. Acá insisto, cuidado que estamos poniéndole a Trump la frustración de que no gane Hillary. Eso es lo que ocurre acá realmente. Hoy dicen y además que otra cosa, sí. Todo lo que se desgarran las vestiduras con que se cerró transitoriamente la exportación de limones. ¿A alguno le preocupó en la última década la exportación de las economías regionales? Al contrario, la política económica de la última década fue para fundir a las economías regionales. Y ahora resulta ser que sin limones nos morimos de hambre. Otra, los que cargan tanto la culpa sobre Trump. Pero acá yo parezco defensor de Trump, no es así, simplemente poner un poco de equilibrio en nuestra esquizofrenia. No sé si acá se sabe, pero Obama, antes de irse, rechazó incorporar a la Argentina en el sistema general de preferencias, que implicaba poder exportarle a Estados Unidos casi sin arancel un montón de productos. Lo hizo Obama, no Trump. Que Trump tiene actitudes impresentables, pero no hay duda que lo es. Ahora, de ahí a pensar que Trump
es la causa de todos los problemas que pueden venir acá. Y agarrarnos de Trump para ahora hacer más proteccionismo, porque la economía más abierta del mundo lo va a hacer, es una enfermedad nuestra, muy nuestra. El ministro Duhovne ya dijo que no, que Argentina va por más globalización. Está bien, a ver, es pura teoría del comercio, elemental teoría del comercio. A los países chicos les conviene el libre comercio. ¿Por qué? Porque tienen todo para ganar de los grandes. Vos tenés que Estados Unidos... Suponete que alguna vez Argentina hubiera hecho un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Estados Unidos es un país caro, ¿no? No es barato. Sí. ¿Vos tenés que un país caro te puede invadir de productos? Si vos te abrís al comercio a un país caro. Esa es la estupidez que nos vendieron en 2005, que el NAFTA era un mal acuerdo. El Mercosur fue un mal acuerdo, porque vos firmaste un acuerdo de libre comercio con un país que es par tuyo. Bueno, pero también está la cuestión esta que la Argentina podía exportar productos agrícolas o en un tratado de libre comercio y Estados Unidos mandarnos productos industriales, que eso es lo que está pasando ahora. Argentina está muy enferma. A ver, Perú, Colombia, Chile, Australia, Nueva Zelanda, más lejos en el tiempo, todos son países que han prosperado con el libre comercio. ¿Por qué no nos preguntamos por qué las experiencias supuestas de libre comercio acá terminaron mal? ¿Sabes por qué terminaron mal la pequeña apertura económica que hizo Martínez de Oz? ¿Sabes por qué terminó mal la nula apertura económica que fue el Mercosur? No por la apertura económica, fue por el atraso del tipo de cambio. ¿Sabes por qué se atrasó el tipo de cambio? Con Martínez de Oz mucho y en la convertibilidad más todavía. Por la política de financiamiento del déficit fiscal del gobierno. Si vos te endeudas afuera y tirás dólares todos los días sin parar, obviamente que va a atrasar el tipo de cambio y va a terminar fundiendo. Me suena conocido, ¿no está pasando eso ahora? No solo la industria, sino que se fundió el campo, se fundió el turismo y se fundió la industria exportadora acá. Porque cuidado, el otro cuento que ya es pescado podrido que escuchamos acá, y que parece ser que los únicos que se funden con el atraso del tipo de cambio son los que compiten con importaciones. No, acá la industria exportadora también sufre con el atraso cambiario, el campo ni hablar. Bueno, si eso pasó en el final del menemismo, pasó Pero eso bueno, también. El atraso cambiario es una cosa que no tiene nada que ver con la apertura económica. A ver, en el 2015 Argentina, por primera vez en más de 20 años desde que existe la Organización Mundial del Comercio, perdió un juicio en la OMC por la política de proteccionismo global. Nunca en la OMC se sustanció un juicio contra un país miembro de la OMC como el que perdió Argentina en 2015. Y esto era por las barreras arancelares del esquema Moreno, digamos. Por todo el conglomerado. No solo porque Argentina es el país que tiene los aranceles más altos del mundo, sino porque también en Argentina hubo 5 años, durante la vigencia de las DEJAI, donde no se podía importar si no se presentaba una declaración jurada. A ver, nosotros nos vamos a quejar, siendo el país más proteccionista del mundo, de Trump, que nos ha tocado los limones y que puede tocar algunos sectores sensibles. Mira, hagamos una apuesta, luego que termine el primer periodo de Trump, ¿cuál es el arancel promedio para importar en Estados Unidos y el nuestro? No va a cambiar sustancialmente. ¿Cómo es el gobierno hoy? ¿En qué sentido? El gobierno de Macri, ¿cómo lo ves económicamente? ¿Vos decís para 2017? Creo que hay chance de crecer este año. Leve, 2,5, 3. El Fondo Monetario bajó las expectativas. Sí, pero ahí todo depende. A ver, el Fondo Monetario creo que se comió lo del segundo semestre de Macri, ¿no? Porque cuando el fondo dice si no lo creímos, que bajó la expectativa... No lo creímos nosotros, no creo que el fondo se lo haya creído. Cuando el fondo dijo que bajó la expectativa, no puso un número nuevo, mantuvo el número de 2,7 para 2017 y 2,8 para 2018. Simplemente advirtió que en el segundo semestre las cosas no se habían dado como el fondo pensaba. En algún lugar se comió el cuento macrista, que, bueno, los analistas serios sabíamos que el cuento macrista era un cuento, que la economía en el mejor de los casos va a mostrar números positivos en el segundo trimestre de este año, y entonces el año puede terminar creciendo 2, 2,5, 3. ¿Alcanza? ¿Para qué? No, para que se note una mejoría o comparado con la caída no compensa. Sí, vas a compensar, vas a terminar con los niveles de actividad de 2015 probablemente. Vas a terminar con una inflación más baja. Eso le va a dar chance a Macri ganar las elecciones de este año. Algo mejor en 2017 va a ser, sin duda. Ahora, que sea un año donde la gente perciba la mejora sustancial, difícil. Difícil porque va a ser un año ahí, para recuperar lo perdido en el mejor de los casos
de 2016. No El mucho gobierno más. desde fin de año viene diciendo que va a enfrentar la cuestión del déficit fiscal. De hecho, algunas movidas que ha hecho en el gabinete tienen que ver con ordenar la caja, cuidar el déficit, la separación de la cartera de Pratgay en dos también para cuidar el supuesto Mirá, ahí déficit vamos a fiscal. tener una ¿Te prueba. alcanza a vos en tu mirada? Ahí vamos a tener una prueba cabal si el cambio de ministro de Hacienda es un cambio de nombres o alguito de fondo. ¿Cuál es? El gasto público viene creciendo ya hace 17 años al 33-35% por año. El presupuesto que sancionó el Congreso a instancias del gobierno y que recibe Duhovne como un dato, ahí el gasto público crece 22%. O sea, el gasto público crece en el presupuesto que tiene que manejar Duhovne 13 puntos menos de lo que viene creciendo en los últimos 17, 20 años. Ahí está la prueba de fuego si realmente va a haber control del gasto público. Hasta ahora ha sido puro verso eso, no ha habido ninguno. No hubo control en este año que pasó, tampoco. 2016. No, 2016 el O gasto, sea, a ver, del déficit de que le dieron al 2016 kirchnerismo, para atrás, les aumentó. 2016 para atrás, hace 17 años para atrás, 20 años también, el gasto público crece entre 33 y 35%. Bueno, pero en algún momento lo compensaron con mejor recaudación. ¿Pero cuál es tu punto? No te entiendo. No, digo, el aumento del déficit sucedió también en el primer año de Macri, ¿sí? Sí. Ahora dicen que lo van a bajar. ¿Alcanza lo que lo van a bajar? ¿Para qué? Para estar mejor o para poder pilotear mejor la situación de falta A ver, de plata. Vos tenés un déficit que está entre los más grandes de la historia argentina. Hace falta decir... ¿Ahora, al día de hoy todavía? Sí, todavía. A ver, Macri aumentó el déficit, no lo bajó. Por eso, sí. Está bien, podrá decir, lo subió porque bajó algo los impuestos, por ejemplo, mínimo imponible de ganancias, retenciones. Pero el déficit fiscal del primer gobierno, del primer año de Macri, es más grande que el del último de Cristina. ¿Y es de lo más grande de la historia argentina? Sí, sí. ¿Comparado con qué momento? Bueno, lo puedes comparar. Acá Javier mostró un gráfico que yo he hecho. Está entre los 4 o 5 déficits más grandes de la historia argentina. Estás en 8 o 9 puntos del producto. Eso compara con cualquiera de las otras grandes crisis que Argentina ha tenido. Eso no significa que Argentina vaya a una crisis como el Rodrigazo, Martínez de Oz o la Hiper. No, no hay ninguna chance de eso. Pero sí eso significa que estás con un déficit fiscal muy alto. Por lo tanto, digo, sin duda que es una buena noticia si Duhovne trata de cumplir el presupuesto, que eso no es ningún ajuste, es cumplir el presupuesto. Espero que no haya ningún político que si Duhovne trata de cumplir el presupuesto le diga que está haciendo un ajuste. Porque cuidado, no es moco de pavo bajar el gasto público de crecer 33, 35 a 22. Pero eso es lo que sancionó la clase política, ¿eh? Sin duda que es una buena noticia que Duhovne, si quiere, cosa que no me consta todavía, quiera cumplir el presupuesto, porque eso significa poner el gasto público en una sendera. ¿Pratgay lo cumplió el presupuesto o no? ¿Eh? ¿Pratgay lo cumplió el presupuesto? No, de ninguna manera. El gasto público creció 10 puntos más arriba del presupuesto. El presupuesto de Pratgay tenía un crecimiento, en realidad, el que le sancionó el kirchnerismo, ¿no? Tenía un crecimiento del 20% del gasto público. El gasto público el año pasado creció 33%, como ya te dije antes. ¿El endeudamiento no es una bola de nieve? ¿Es manejable todavía? El déficit fiscal es malo, no importa cómo lo financies. No sé por qué nos creemos que el único problema con el déficit es si lo financiás con deuda. Durante la última década, la manera de financiarlo fue con emisión y reserva. Dejamos un banco central sin reservas líquidas y quebrado. El problema es el déficit, no es cómo lo financiás. Dejémonos de hinchar de pensar que el problema es la deuda. El problema es el déficit. A ver, ¿Es gobernable la Argentina sin déficit fiscal ahora, al corto plazo? ¿O esto supone que hay que pegar un ajuste económico que va a tener un costo social importante? A ver, Duhovne no va a hacer un ajuste económico brutal. Duhovne, en el mejor de los casos, va a tratar de cumplir el presupuesto, que no sé si lo va a poder cumplir. Eso para algunos va a ser un ajuste, aunque no lo sea. No, pues digo, esta es siempre la cuestión de la clase política. Dice, bueno, no podemos ajustar porque si no la Argentina es ingobernable. Tiene un costo social que hace estallar o eyecta a cualquier ministro e incluso puede eyectar a un presidente. Digo, al caradura que te dice eso, ¿hace falta ser tan inteligente para mostrarle una Argentina con 70 años de decadencia, 4 crisis que incendiaron el país, 30 años con 30% de pobreza? López Murphy duró 2 semanas. No, espera. 3 millones de personas viviendo en Villa Miseria con déficit fiscal permanente. De los últimos 55 años, 52, pero en 51 hubo déficit. Mirá los incendios que te acabo de contar.
y nos vamos a creer el cuento de que cambiar es el problema. No cambiar es el problema. José Luis, muchas gracias por venir. Chao, buenas noches.